Y seguimos en la pregunta infinita. Y en esta sección, que ya conoceréis por la introducción musical después ya de unos cuantos programas esta temporada, vamos a hablar con un escritor y vamos a hablar de su libro. La verdad es que yo, si tengo que reconocer de los primeros maestros que leí hace más de 20 años, uno de esos profesores o maestros de los que aprendí en los libros es del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con un escritor que ha escrito un libro que me parece muy interesante sobre este filósofo, este místico. Él es David Fernández Navas, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre la concepción del amor en Ibn Arabi, y María Zambrano, que por cierto ahora hablaré con David también de María Zambrano, que ya sabéis que es una de mis filósofas favoritas. Trabaja actualmente como profesor de filosofía antigua y medieval en el Departamento de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador, nada más y nada menos. Y por supuesto, dentro de la diferencia horaria tan grande que tenemos, él ha estado dispuesto a estar un ratito aquí con nosotros en la pregunta infinita. David, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Tony. Muy contento de estar aquí y claro, por supuesto, que no podía rechazar esta invitación. Un gusto. Ha sido bonito el contactar primero con la editorial, con Almuzara, el poder contactar contigo y que, pese a la gran diferencia horaria que nos separa, que hayas aceptado esta entrevista, me encanta. Vamos a hablar del libro Un jardín entre llamas, la concepción del amor en Ibn Arabi. Para mí es filósofo, es místico. Ibn Arabi, como te digo, fue uno de esos primeros maestros que cuando yo era un niño pues me acercaron al sufismo. Te voy a enseñar luego un libro y quiero que me hables de ese libro, pero vamos a hablar primero de tu libro. Me parece muy interesante tu bagaje. No es un libro que sea un libro de un investigador que le pilla de nuevo el tema. Has profundizado mucho por lo que veo, porque estás en diferentes asociaciones, en diferentes lugares, que intuyo que llevas ya muchos años cocinando este libro. Cuéntame, ¿cómo nace este libro sobre el amor y sobre Ibn Arabi? Pues nació, Tony, en principio por una casualidad, pero de este tipo de casualidades que uno pasa el tiempo y dice, pues quizá no lo fue tanto. De alguna manera yo ya estaba orientado hacia esto. Es un libro sobre el amor en Ibn Arabi y justamente la cuestión del amor fue lo que a mí me hizo recuperar la pasión por la filosofía. Yo comencé mis estudios en filosofía, en la licenciatura, pues con 18 años, un poco en esa situación de chavalín, así que no sabe qué hacer con su vida. Bueno, pues luego lo dejé, más tarde yo comencé en Madrid, en la Complutense. Luego lo retomé en Granada, pero bueno, pues sin demasiada convicción, si te soy sincero, pues un poco pues por terminar algo que había empezado. Y fue al final de la licenciatura, el último año, que descubrí a María Zambrano y fue un choque, fue una conmoción para mí muy profunda porque en Zambrano descubrí, mejor dicho, me reencontré con dos elementos que para mí habían sido fundamentales en mi interés por la filosofía. Uno, el reconocimiento de que la realidad no se circunscribe, no se limita a aquello que puede ser iluminado mediante la luz del intelecto, mediante la luz de la razón discursiva. Y luego, por otra parte, la cuestión del amor, que una cosa y la otra están absolutamente ligadas, porque como sabes, yo no sabía que eras. Zambraniano. Pues sí, sí, te contaría, pero sí, sí, por supuesto. Yo creo que además María Zambrano, y te interrumpo brevemente, es una filósofa que yo creo que los españoles que la leemos, claro, la idiosincrasia, la filosofía, el lenguaje que utiliza, claro, lo asimilas muy bien. Es lo mismo que leer a Heidegger, que leer a otros autores que tienes que traducir. Entonces captas muchos más matices y entra muy fácil al intelecto. Eso es lo que a mí me pasó. Y sobre todo con su mirada, con la forma de mirar. Y por favor, ya sigue con tu discurso que te he cortado aquí con Zambrano. No te disculpes ni te cortes, puede ser esto un diálogo y que. Sí, sí, sí. Sí, pues muy interesante lo que acabas de decir de Zambrano, porque yo siempre he creído que ella escribe en un doble nivel. Ella es capaz de comunicar al mismo tiempo, al dirigirse al intelecto y a la vez al corazón. Así que aunque uno pues, no esté familiarizado con la filosofía de Ortega y Gasset, que yo creo que es fundamental para comprender de un modo profundo a Zambrano, de modo integral, no hace falta conocer a Ortega, no hace falta tener siquiera un bagaje filosófico, académico, ortodoxo,
para agarrar un libro de Zambrano y que algo llegue, que algo toque. Y a mí lo que más me llegó fue justamente esta cuestión del amor. En Zambrano veía una escritura que yo sentía doblemente tocada por el amor. Por un lado, alguien que sabía cuánto hay en el amor de dolor, de padecer, un amado que se escapa, y al mismo tiempo esta cuestión de la piedad que bien conoces cuando habla Zambrano de saber tratar adecuadamente lo otro. ¿Esta época de Zambrano te llevó de alguna manera a conocer el amor en el sufismo o en Ibn Arabi o cómo conectaste tú todo esto? Este encuentro con Zambrano a mí me hizo recuperar la pasión por la filosofía. Yo quería terminar la licenciatura y dedicarme a otras cosas. Yo hacía música, de hecho, igual te sorprende, pero yo tenía un grupo que se llamaba Vomitodio. Bueno, no, no. Aquí en la pregunta infinita no nos sorprende nada. Eso te hace un personaje mucho más interesante. Y bueno, aquí a los oyentes, por supuesto, les recomiendo, ahora hablaremos más de tu libro, pero tu periplo a mí me... Y bueno, por supuesto, tu libro se deja ver ese periplo que tú tienes. No es un periplo meramente académico. Lo veo en el libro. Es decir, tu periplo no es el de un letrado solo en estudios, que se nota que también hay una experiencia en tu parte porque también transmites el conocimiento de estos grandes maestros que han sido enormes, lo transmites, o esa es mi sensación por lo menos, desde una faceta también experiencial. Hablábamos de Juan Arnau hace poco, que tenemos cosas en común con Juan, y Juan es de estos. A mí me gustáis vosotros, ¿no? Los filósofos que no solo os subís a un atril y que con grandes palabras o extrañas palabras podéis encantar a una audiencia, ni mucho menos. En vuestro caso, me gusta que bajáis al barro y que buceáis en ese barro. Ay, qué bien, porque te agradezco. Sí, entonces te decía que sí, que Zambrano en primer lugar me hizo recuperar la pasión por la filosofía, hasta el punto de que lo vi muy claro en ese último año de licenciatura. Dije, yo quiero hacer un máster y estudiar la obra de esta mujer, porque me pareció sumamente valioso. Y no solamente en un sentido intelectual, como bien decías, sino a nivel experiencial. A mí yo puedo decir que Zambrano en cierta manera me salvó, me ayudó a vivir mis experiencias dolorosas en el amor de otra manera, me ayudó a canalizar, a enfocar mi vivencia de un modo, yo diría, más sabio, más sano, me ayudó a salirme de un montón de esquemas, de prejuicios, de ideas nocivas respecto a cómo vivir el amor y relacionarnos con los otros, que para mí fue absolutamente un antes y un después. Y fue entonces así ya me matriculé en el máster de la UNED, porque, bueno, yo nunca tuve posibilidades económicas para dedicarme solamente al estudio. Y bueno, pues la UNED era lo que me permitía un poco combinar, ¿no?, el trabajo con el estudio, y fue allí en la UNED, y ya profundizando en los textos de Zambrano, que me encontré con Ibn Arabi, y por azares de la vida me surgió la posibilidad de irme a trabajar a Emiratos Árabes como técnico de sonido para carreras de camellos. Esto es maravilloso. Todo lo esperabas. No, 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 pero me encanta. Esto enriquece la entrevista. Volviendo a nuestro amigo en común, Juan, bueno, es astrofísico, traductor de sánscrito, y cuando te dice, y lo dejé todo y me fui de marinero a dar la vuelta al mundo. Es el momento igual, ¿no? Y me fui de técnico de sonido, de carreras de camellos, y así está. No, pues me encanta, David, de verdad. Hace todavía más valioso lo que vas a contar a continuación, que es tu conocimiento de Ibn Arabi. Y allí a mí me habían hablado de Pablo Benedito. Pablo Benedito fue mi director de tesis. Yo creo que es el gran experto en lengua española, en la obra de Ibn Arabi. Y bueno, pues eso, yo me fui a trabajar al terminar el máster y con la idea de conocer el trabajo de Benedito, y a la vuelta de las carreras de camellos pedirle que fuera mi director de tesis doctoral, porque lo veía muy claro que quería hacer un trabajo conjunto sobre el amor en Zambrano y en Ibn Arabi. Entonces allí estaba yo en las carreras de camellos con mi tocho, la tesis doctoral de Benedito, que es trabajo muy valioso, pero más duro que un ladrillo. Y bueno, pues así fue como podríamos decir que llegué a Ibn Arabi un poco de casualidad, porque pues este viaje a Emiratos, pero que fue un viaje por amor, en realidad, y un viaje pues que cuando lo emprendí, pues una profesora de la UNED pues se fue ya, que me habló de Pablo, dice, ¿por qué no aprovechas cuando vayas allá y conoces algo sobre sufismo? Y yo tenía una mínima noción por haber leído a Zambrano y algo de los trabajos de Jesús Moreno Sanz, que imagino que estarás familiarizado con él también como zambraniano. Y bueno, así fue un poco.
Sí, sí, y bueno, ¿y eso hace cuánto tiempo fue y cómo ha sido la confección del libro? Porque el libro que tengo aquí, como decíamos, es un libro que se lee muy bien, que es muy sencillo de leer para cualquier no experto en el tema, ni mucho menos, y gente que conozca el sufismo, estoy convencido de que le va a gustar el libro. Sobre todo la primera parte, te lo reconozco, es la más literaria, que es muy fácil de leer y yo creo que para cualquier persona que conozca un poco el sufismo y le guste, es muy, muy interesante. ¿Cómo hiciste esa transformación? La idea era hacer, pues sí, un libro que fuera, por un lado, accesible a quien no tuviera demasiado conocimiento acerca de qué es el sufismo, de la figura de Ibn Arabi. La primera parte responde a ese propósito, pues hacer una introducción a su vida y su obra, siempre con el amor como hilo conductor y que fuera accesible. La segunda ya es un estudio más profundo, riguroso, técnico, podríamos decir, del gran texto que él dedicó a la cuestión del amor. Y lo que intento es explicar a Ibn Arabi desde Ibn Arabi, ciñéndome a la literalidad de sus textos y a la constante referencia a la palabra sagrada, pues al Corán, a los hadices y bueno, y algunas técnicas de escritura particulares que él utiliza, como es el simbolismo de la dimensión aritmosófica, el simbolismo de los números o la interreferencia léxica. Bueno, sí, la segunda parte es algo más técnica. Yo comencé la tesis en el 2017 y la terminé en el 22 y desde el 22 hasta el 24, pues ya se mandó la última versión a la editorial, Almuzara, pues fue esta tarea de pues un poco rehacerlo y sobre todo, pues sí, pues pulirlo, que fuera lo más literario posible. Fíjate, yo te decía también antes, que mientras estábamos hablando antes de la entrevista, de la preparación, te iba a enseñar un libro, que tenemos la oportunidad nosotros de vernos, te iba a enseñar un libro que fue uno de mis primeros libros de sufismo, de cuando yo tenía unos 14 años, y quiero preguntarte sobre él. Es este libro, es el Tratado del Amor de Ibn Arabi, de Arca de Sabiduría del 96, si no recuerdo mal. Mi pregunta es, ¿este texto es el texto que trabajas aquí? ¿Es la extracción de la exactamente, ¿no? Es ese texto que, uf, qué fuerte que leyes ese texto con 15 años, ¿me has dicho? Con Con 14 años. 14. Es que, ¿Y claro, cómo fue la experiencia? bueno, yo empecé muy jovencito, hay por ahí cosas de yo empecé mucho antes, pero eso es otra historia. Claro, yo Mm, claro, yo este libro lo leí hace muchísimos años, y cuando leí tu libro, digo: "Es que me resuena todo esto a este libro", y efectivamente yo quería confirmar contigo que este libro de 1996 que tengo en las manos, que ya ni existe, ya no existe, es el libro en el que te has basado, ¿no?, en tu trabajo. El sí, fragmento, mejor dicho. ese libro que tienes ahí es la traducción que hizo Maurice Loton, el capítulo 178 de las Iluminaciones de la Meca. El título que le dio Ibn Arabi es un título mucho más largo y Maurice Loton utilizó pues, con mucha fortuna este nombre, el Tratado del Amor, que es como se ha popularizado. Pues sí, es el gran texto que Ibn Arabi dedicó al amor y yo lo que hago es pues sí, un estudio muy a fondo comparando el original árabe con esta traducción que hizo Maurice Loton y con otra que hizo que todavía está inédita, un investigador estadounidense que se llama Eric Winkel. Él tuvo la bondad de la generosidad de compartir conmigo su traducción inédita y eso ya me permitió pues, ir un poquito más allá de lo que hace Glotón en este libro que enseñaba. Si te parece bien, David, vamos a adentrarnos ya en el libro. Vamos a dar a nuestros oyentes algunas indicaciones de qué era para Ibn Arabi el amor, porque en los días en los que vivimos, estoy convencido de que la concepción del amor no es la que uno tiene normalmente hoy por la calle al respecto de a lo que se refería Ibn Arabi. Entonces, me gustaría que ya que te tengo aquí delante y tengo la oportunidad, me gustaría que nos compartieras, por supuesto brevemente, qué podemos encontrarnos en el libro en este aspecto y qué has encontrado tú estudiando a Ibn Arabi y venga va, a María Zambrano sobre el amor. Cuando hablamos del amor en Ibn Arabi, yo creo que una de las tesis fundamentales de su doctrina es que tenemos que tener mucho cuidado con no confundirnos acerca del el verdadero objeto de nuestro amor. Ibn Arabi, y yo creo que aquí coincide con María Zambrano, considera que el ser humano es un ser que está amorosamente tendido hacia un otro de carácter absoluto y que tiene que ver con una ausencia que nos constituye, una dependencia
Dice Ibn Arabi, habla del ser humano como un ser naturalmente dependiente de un otro, sentido ontológico lo podemos vislumbrar, pero también en sentido afectivo. Zambrano habla del ser humano como un ser menesteroso, lo dice en El hombre y lo divino, un pordiosero existencial. Entonces, bueno, a ver, llevando esto al barro, como tú me decías, ¿cómo pensamos en el amor hoy en día? En primer lugar, desde el prisma del amor romántico, de una, de una relación, el amor humano, una persona que uno pretende que es lo, que es lo de todo, con la que construir un proyecto existencial, o pensamos en el amor en un sentido más sexual, como satisfacción de un deseo, búsqueda de un placer corporal. Ibn Arabi considera que estas formas de amor responden a esa búsqueda del amado con mayúsculas y que hay que tener mucho cuidado con no confundir ese amado relativo, podríamos decir, con ese amado en un sentido absoluto. Llevado al plano de lo que pueda ser una relación personal, amorosa, pues con un familiar, con un amigo, con nuestra pareja, esto significa pues no pedirle a esa persona algo que pueda exceder lo que ella pueda dar. Esto significa no idolatrar, por utilizar una palabra típica del discurso teológico, que vale tanto para el cristianismo como para la tradición musulmana, no confundir la verdadera cifra de nuestro anhelo, como diría Zambrano. ¿Qué importancia tiene Ibn Arabi en el sufismo y en el amor? ¿Hasta dónde ha llegado este murciano, que para mí creo que es el murciano más importante de todos los tiempos? ¿Hasta dónde ha llegado? Otro debate sería por qué se conoce tan poco y se habla tan poco en España de este murciano, que hizo tanto. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué nivel tiene Ibn Arabi y toda su filosofía en el mundo entero? Sí, es típico comparar la relevancia de Ibn Arabi en el mundo musulmán, compararla con la de Platón en Occidente, ¿no? Wow. Estamos hablando de un absoluto gigante. Suele hablar como Ibn Arabi condensa siglos y siglos de tradición cultural musulmana que él integra y es capaz de armonizar de modo amoroso. Y esto entronca justamente con su manera de comprender el Islam y su manera de comprender al ser humano. La perfección del ser humano para Ibn Arabi consiste en reflejar el amor que Dios dispensa a todas y cada una de las criaturas. En el Islam Dios tiene una serie de nombres, bueno, esto sucede también en la Biblia. El Dionisio Areopagita también hace un tratado sobre los bellos nombres de Dios. En el Islam esto tiene mucha importancia en la época de Ibn Arabi. En concreto se habla de 99 bellos nombres que están organizados de modo jerárquico y en la cúspide, el más importante de todos estos nombres es Al-Rahman. Al-Rahman podemos traducirlo como el omnicompasivo. ¿Y en qué consiste esta omnicompasividad de Dios? En darle un sí profundo a todas y cada una de las criaturas. Decirle sí a todos y cada uno de los aspectos de la realidad más allá del propio interés. Desde una idea de servicio, de asistencia. La idea en Ibn Arabi es que Dios crea por compasión hacia lo que carece de existencia. Es decir, no desde la búsqueda de un propio interés. Luego habrá otra capa de significación en la que eso sí que aparece, pero en un sentido prioritario, Ibn Arabi dice que el nombre preeminente de Dios es el de Al-Rahman, como aquel que da un sí profundo, multidimensional a todas y cada una de las fases de lo real, sin esperar nada a cambio, simplemente por deseo de ayudar a un otro que precisa de esa ayuda. El ser humano perfecto para Ibn Arabi es aquel capaz de realizar idéntico servicio amoroso a la realidad. Casi nada, Casi nada. casi nada. Pero lo interesante, y esto lo trabaja Zambrano y lo explicita muy bien, es cómo en cuanto seres abocados hacia la trascendencia, seres que buscan un absoluto que nunca se dará de modo absoluto en este mundo, la única manera de no caer en la frustración profunda es precisamente realizar ese ejercicio de trascendimiento, ese salir de la estructura de la afirmación egoica y mediante esta aniquilación del ego que propicia el amor y esa entrega servicial a un otro, entonces gozar de esa trascendencia que anhelamos desde lo más profundo de nosotros. Resuena mucho esto que comentas de ese sí, el sí con mayúsculas. Me resuena mucho a tú eres eso del hinduismo. O
O sea, tú eres eso, tú eres eso. Es un sí, es una aceptación de que las cosas son como son y que hay que aceptarlas y te aceptan como son. Me ha resonado mucho. El amor en sí mismo, igual que hay 99 nombres de Dios, hay también 4 denominaciones de lo que es el amor, porque el amor se puede, según que cuentas, pues existe un amor divino, existe un amor espiritual, un amor natural y un amor elemental. ¿Podrías describirnos a grandes rasgos qué quiere decir Ibn Arabi con esto exactamente? Sí, acabo de mencionar ahora a propósito de Al-Rahman la cuestión del interés. Ibn Arabi concede mucha importancia a este tema del interés. Es justamente una de las cosas que yo creo que marca la diferencia respecto a la tradición neoplatónica, de la que él es depositario en cierto sentido, pero esto yo creo que sí que es algo que pertenece de modo original a la tradición sufí, y es el pensar el amor desde el interés. ¿A qué interés estoy sirviendo cuando amo? Ujú. ¿Al interés del otro? ¿Al interés del amado o el interés del amante? Esa es la pregunta que se hace Ibn Arabi. Si estoy sirviendo al interés del amado, él dice que estamos hablando del amor divino, el amor de Dios como al-Rahman. Y ojo, porque él dice que esto es exclusivo de Dios. Solamente Dios considera que puede amar de ese modo tan perfecto. El ser humano solamente puede aspirar a intentar reflejar ese amor, pero inevitablemente, en cuanto ser terreno, posee una naturaleza también corpórea y animal, está inserto en la autoafirmación necesariamente. De tal manera que el máximo amor que puede alcanzar el ser humano sería un amor, podríamos llamar mixto, que es el amor espiritual, donde se busca tanto el amor del bien, podríamos decir, el bien del amado, como el bien propio. Ese sería un amor. Sí, es un amor humano, un amor humano. Sí, iba a decir, este silencio viene porque iba a colocar ahora jerárquicamente este amor sobre el siguiente, sobre el amor natural. Y si algo tiene interesante Ibn Arabi respecto a otros autores que tratan la cuestión del amor, es que él no puede despreciar ninguna de las dimensiones de lo real. Entonces, incluso el amor natural, que es mera insistencia en el propio interés, él considera que es también necesario y que forma parte de un todo sin el cual, por ejemplo, no podría ser adecuadamente celebrada la dimensión trascendente de ese amor divino, ese amor desinteresado de sí. Dicho de otro modo, y por decirlo de un modo grueso, y cambiando un poco de tema, Ibn Arabi considera que es tan importante negar a Dios como afirmarlo. Ibn Arabi considera que cuando vivimos la dimensión del amor que podemos describir en términos meramente naturales, como afirmación del propio interés, también estamos de alguna manera destacando la distancia respecto a ese amante que es capaz de hacerlo de un modo plenamente desprendido de sí, plenamente interesado en el bien del amado. David, el título me inspira mucho. La verdad es que entiendo que los títulos siempre son un diálogo entre la editorial y el autor, y esto es algo que me consta siempre, porque siempre está pactado para que, oye, para que a los dos os guste. ¿Y por qué este jardín? Un jardín entre llamas. Almuzara supongo que en este caso vería un buen título. ¿Cómo se te ocurre a ti, no, este título? El título me dio muchas vueltas, porque sí, había que buscar algo, pues, que fuera evocador, que fuera sencillo. Yo estaba muy, pues, a veces, pues, bueno, como investigador uno se mete demasiado en la cuestión conceptual y, bueno, pues viene un poco, pues, de casualidad. Este es un símbolo que utiliza Ibn Arabi en un poema que no aparece en ese capítulo 178, sino que es de otro libro. Es de otro libro que se llama El intérprete de los deseos, que es una colección de poesía. Interesante. Además, los jardines los utilizan mucho los sufíes. Recuerdo que Rumi, si no recuerdo mal, también tiene por ahí en su poesía, en su Masnavi, muchos jardines. Sí, y en Ibn Arabi y en Rumi, y en el sufismo en general, suele haber un juego de la conjunción de los contrarios, que bueno, que sabes que en muchas otras tradiciones es también típico. Suele haber un juego entre el agua y la llama,
un símbolo que utiliza también Zambrano, el de la aurora, y en otros textos, entre el fuego y el agua unidos. Y en este caso lo que tenemos es un jardín entre llamas que uno de los significados que podemos encontrar en esa imagen tan potente es el de la combustión del ego, esas llamas aniquiladoras del yo que solamente está preocupado por su propio ego. Pues David, una última pregunta. Me gustaría saber qué haces en El Salvador, ¿qué tal? ¿Qué te movió hasta allí? Espero que no carreras de camellos en este caso, sino que fuera algo, pues me consta que estás en la universidad y que estás allí ahora mismo haciendo tu trabajo, así que cuéntame un poco de ti, de qué estás haciendo por allí. Pues tiene que ver con la llama. Pues yo me vine por amor, Tony. Muy bien. Yo estaba haciendo una investigación, una estancia de investigación en la Universidad de Tel Aviv y bueno, pues conocí a la que hoy es mi esposa. A las 3 semanas de conocerla le pedí matrimonio. No sé cómo, me dijo que sí. Y nada, y a las semanas de decirme que sí, ella se vino para El Salvador por trabajo y yo dije, pues para allá voy. Yo tenía además El Salvador en el punto de mira desde hace muchos años, porque uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, si no el mejor, era Juan Antonio Estrada, un jesuita que había trabajado en El Salvador y que me había hablado de la filosofía de Enrique Dussel, que es un autor que también habla del amor, aunque desde otro paradigma, desde un enfoque decolonial. Y, y bueno, pues para acá me vine y pues tuve la enorme suerte de conseguir trabajar aquí. Qué maravilla. Pues David Fernández, la verdad es que es un placer siempre, como te he dicho también fuera de micrófono, hablar con los viajeros, los filósofos viajeros, los filósofos que no solo están en un estrado, como sí que he dicho en la entrevista, sino que se nota cuando estamos hablando que tu recorrido filosófico también pues, se basa en una experiencia y en un sumergirse en las fuentes y en un vivir las fuentes, que eso también me parece muy bonito. No sé si tienes otros proyectos próximamente, como libros, como último, pues cuéntanos, aprovecha. Pues sí, estoy escribiendo ahora un libro justamente con ese título, La llama en el agua, la concepción del amor en María Zambrano. La idea es hacer un recorrido, en vez de centrarme en un solo texto, como he hecho con Ibn Arabi, es hacer un repaso biográfico y a toda su producción filosófica, libro a libro, donde va a ir hablando sobre el tema del amor. También en sus correspondencias, las cartas con Miguel Pizarro, que fue el gran amor de su vida, también con Gregorio del Campo, bueno, pues así como un gran repaso a su escritura sobre el amor. Y luego estoy escribiendo otro sobre filósofas de la antigüedad y la Edad Media, que es otro proyecto que estoy trabajando como docente aquí en El Salvador. Pues como los dos me resultan muy interesantes, desde aquí ya y para todos los oyentes de la pregunta infinita, queda aquí pactado ya que cuando lances esos dos libros, cualquiera de ellos primero, me da igual, te pones en contacto con nosotros, te asomas por aquí de nuevo y nos hablas de ellos. Si te parece bien, por supuesto. Cantadísimo, Tony. Muchísimas gracias por la memoria. Pues David Fernández ha publicado en Almuzara Un jardín entre llamas, la concepción del amor de Ibn Arabi, un libro maravilloso para adentrarse un poquito más en el sufismo y en el pensamiento y en el espíritu de este gran místico español de todos los tiempos. David Fernández, pues un placer haberte tenido aquí en La Pregunta Infinita. Un abrazo muy grande. Otro grande para ti. Muchas gracias.